Buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo episodio o podcast número 3, si no me equivoco, de The Art Club. En esta ocasión hablaremos de un tema algo más extenso, las cuales son las obras artísticas como tal, donde vamos a abarcar e indagar sobre cómo estas a lo largo del tiempo han plasmado un periodo en cada época y sobre todo el cómo y el por qué estas obras son tan conocidas en ciertas regiones, por no decir en todo el mundo. Y para la redundancia, saber el por qué estas obras han marcado un periodo en la historia y cómo son un reflejo de cada época. Antes que nada, vamos a presentar a los integrantes o miembros que están en este podcast. Antes que nada, acá tenemos a la señorita Marieve Hola. y acá tenemos a Salahar. Hola, qué bueno estar de vuelta. Antes que nada, vamos a preguntarles, como es de costumbre, a los participantes el saber el por qué estamos haciendo esto en primer lugar. Salahar, ¿quiere decir algo? Sí, este, ahora sí que a lo largo de estos capítulos anteriores se ha hablado de algo un poquito más formal, bueno, serio, como el del primer capítulo, o algo más relajado como el segundo, pero, pero hasta el momento creo que este es el que me ha llamado más la atención por el hecho de que es más denso y como que ahí sí vamos a estar más obligados a filosofar en el hecho de todo lo que tenga que ver con las obras ya como tal, o sea, no solamente una, sino que posiblemente pues más, no sé un número específico porque no vamos a empezar, pero sé, por eso es que me llama la atención. Ok, ¿y usted, señorita Mariba? Bueno, yo soy nueva aquí, pero sí me interesaba porque el tema es, si mal no recuerdo, que hace una obra memorable. Y pues hay varias cosas realmente que se deben tocar al momento como de describir esto. Y pues me intriga bastante como explicar las ideas porque sí son bastantes como los factores que influyen y pueden ser bastante diversos. Pues ya creo que dije las razones, pero igual es buscar ahí el saber cómo estas han influido a las personas, en plan, por qué la gente lo recuerda y el saber su historia y cómo fue su proceso para que esto haya escalado a mundialmente o se ha recordado de manera independientemente de su contexto. Y voy a hacer otra pregunta, que es ¿qué, qué obras memorables han sido más conocidas por acá en el mundo? Ejemplos puede ser la obra de Da Vinci, La Última Cena, y entre otras. ¿Usted, Salahar, tiene algún ejemplo por allí? Me acabo de acordar de otra cosa que es de el hecho de que también quisiera hablar de obras, no solo pictóricas, sino que también pueden abarcar elementos multimedia. Pero por el momento una que puedo nombrar que sea meramente de arte plástica, pues sería el Miguel Ángel. ¿Y usted, señorita Mario? Sí, de hecho tengo varios, o sea, de eso que dices es como un punto que influye en lo que hace una obra gente la recuerde, es que tenga una técnica muy trabajada, ¿sabes? Porque precisamente como los artistas, pues estaban investigando más estas ideas de la anatomía, como haciendo estas, ¿cómo se dice? Las operaciones quirúrgicas, por así decirlo, muy rudimentarias. Y pues sí, estaba Da Vinci, Miguel Ángel y escultores, estaba Bernini, y bueno, también Miguel Ángel, este, pintaba. Digo, esculpía. No me acuerdo qué dije. Pero, de hecho, también un punto que me interesa de como el renacentismo es que precisamente el dibujo del hombre de Bermutio, ¿se llama así? De Vitruvio. Vitruvio, eso. Se hizo como un símbolo mismo de este movimiento y pues se me hace muy curioso. De hecho, ahorita que se mencionó
lo de una obra memorable. Este, eh, yo por lo menos lo divido como que en dos aspectos generales para considerar el cómo de memorable se vuelve. O sea, no tanto de qué tanto dura siendo memorable, sino más bien el tipo de memorable que se vuelve. O sea, ahorita, bueno, por lo menos yo considero que las que hemos mencionado por el momento son más, son memorables, pero en un sentido más de aprendizaje. O sea, claro, la técnica sirve justamente para que uno pueda entender lo que quieres comunicar pues, de una manera más apropiada, pero uno termina conociendo este tipo de obras principalmente por la técnica y lo que quieren aprender de ellas. La otra es la de sentimental. Y eso ya es algo que yo considero que es como que la que eh, dura dura menos en comparación a la de aprendizaje. Pero cada uno tiene sus distintas cosas. Ahí las voy a mencionar después, pero nada más quería mencionar eso. No sé si han notado algo así en algunas obras. O sea, Saber su complejidad en cómo, bueno, pues ya han mencionado que saber cómo se trabajó, todos sus procesos y todo parecido, pero también saber qué significa, porque no es solo pues un trabajo así nomás, porque si no, pues qué chiste tiene eso, pero igual es saber sus raíces, por así decirlo. creo que eso me recuerda como a la pintura esta que hizo Picasso, que es como de la guerra civil que había en España. Y pues es eso, ¿no? O sea, que está relacionado con que quiere dar un mensaje y por eso es recordado, más que por que sea muy trabajada su composición. Que, o sea, su estilo es muy único, puede ver cómo hace sus figuras, pero pues sí, más que nada es que está detrás. Con el sentido de lo de el contexto, esa es otra cosa que igual quisiera mencionar, y es de que yo veo el contexto como un potenciador, tanto en el lado de aprendizaje como en el sentimental, porque, porque el contexto hay veces en las que se usa justamente para atraer ese mensaje. Porque hay pinturas, hay obras, hay de ámbitos no solamente visuales, sino que también multimedia, en el que nada más lo puedes entender si conoces el contexto en el que se creó. Entonces, por eso lo veo igual como un potenciador. No solamente por ese aspecto, sino también porque ese mismo contexto no necesariamente tiene que ser el de eh, la base de esa obra, pero sí es algo que lo impulsa mucho para ser memorable. También puede ser algo histórico, como no sé si han visto la de la independencia de Francia, o Sí. también la independencia, bueno, la independencia de México, pero a pesar que no son, de que ambas pinturas tienen trabajos o estilos muy diferentes en cuanto técnico, en lo que se refiere de lo que trata de simbolizar o explicarse, es muy que hubo conflicto bélico en ese momento. No me acuerdo qué año fue lo de la guerra, no, la independencia de Francia, pero ¿Hablas de la pintura de la Croix? De esta... la de la mujer sosteniendo la bandera o un arma. Sí, sí. Me acabo de acordar de una de esas obras que se basan enteramente del contexto para apreciarlo enteramente, y es el de, bueno, todas se benefician de eso. O sea, hay algunas que entiendes mejor, pero me refiero a que se basa en el contexto, que es la de las meninas. Ah, Claro. No, iba a decir el arte abstracto. ya. Yeah. Pues yo iba a decir el de las meninas, el de esa de Diego Velázquez, en la que pintaba lo del rey. No me acuerdo muy bien La familia. cómo era el análisis, pero sí recuerdo que eso se basaba mucho del contexto, que según
estaba como que en primera persona lo que estaba, la forma en la que había compuesto la imagen y añadió cosas que nada más sabes si investigas sobre esa familia a la que retrató, porque mostraba sus hechos de esa misma familia, entre otras cosas. Ujú. Sí, hasta se puso a él mismo, ¿no? De una forma muy sutil en la pintura. Sí, se puso él mismo. Creo que se supone que era él el que estaba no adentro de la pintura, pero sí el que estaba en la visión. O sea, era la vista de él, por decir así. A ver, ahorita que lo pienso, no sé si ustedes tengan algunos así como que han notado de qué cosa es lo que podría hacer a una obra o qué es lo que ha sido como que los patrones que han visto que vuelven dichas obras memorables. O sea, porque ahí mencioné, ahí ya mencionamos lo del contexto, que era, yo digo que es como que de los principales, porque porque de los principales que elevan a una obra, porque ahí, como mencionamos, hay algunos que se basan enteramente de pero hay diferentes tipos de contexto igual, o sea, no tanto la historia de cómo se creó, sino también la historia de lo que ocurría mientras estaba pasando eso, o sea, no como parte de la obra, sino como que, déjeme pensar en un ejemplo, O sea, como, que en ajá, vez de relacionado más al autor, más bien a su contexto. ajá, sí, de que sea algo externo de la misma obra, que fue lo que lo elevó. O sea, no sé, que por ejemplo, en cierto momento, eh, eh, ¿cómo decirlo? Lo, lo que se Dejaron me de... viene a la mente es como el diario de Frank, que pues, obviamente refleja como la situación de los nazis en Alemania. Y bueno, sí, tiene toda esta controversia que le dio su papá y etcétera, pero creo que por todas esas cosas a la gente le llamó mucho la atención. De hecho, eso era exactamente. O sea, en el que el contexto de lo que estaba relacionado con ello, pero no formaba parte directamente de la obra. Sí. Ujú. Ese es un ejemplo. Ahorita estoy pensando otros, pero no sé si conocerán más. Ah, también se me viene a la mente este cómic que se llama Persepolis, que le escribió una autora que vivió como en estos países donde hay mucha como represión a su gente por la forma de gobierno y etcétera. Y pues de eso precisamente trata la historia. O sea, la autora nació no me acuerdo bien el país, creo que era el Líbano, ahorita me fijo, pero después fue a estudiar a Francia y pues ahí ya estudió todo esto relacionado al arte. Y pues eso, o sea, básicamente como que su obra refleja cómo vivía ella, o la perspectiva de una niña en su país. Creo que tengo entendido que esa película sale con un color rojizo al parecido. Ah, sí, también es una película. Porque tengo entendido que, no me acuerdo, de la que mencionaste, que sale, que la película está como en blanco y negro, pero hay un momento donde sale una niña, pero que está a color ella, la única que sale. Y luego de un momento, pues en ese tiempo era feo, pues la Segunda Guerra Mundial. Y en un momento otro, pues ella parece muerta, pero ¿por qué exclusivamente ella? Oh, me hicieron recordar una. Me hicieron recordar una no es del tipo de contexto que estamos hablando ahorita, pero sí es Ay, ese es otro. Ese es uno que tiene que ver con la producción ya de esa obra. La de pues, The Thief and the Cobbler de Richard Williams, que no solamente es reconocida por su, bueno, ya pulida técnica, sino también por lo que pasó al momento de la producción y todo lo relacionado a ello. El hecho de que no puedo terminarla y también de que en relación
el por qué se atrasó tanto y por qué no puedo terminar. Eso también es algo por lo que se termina reconociendo por las, ¿cómo se llama? Pues sí, por la producción de esto. Al igual que otras cosas que duren, que por ejemplo no sean reconocidas, sino hasta el momento ya después de que hayan pasado un montón de años. Un ejemplo de ello, pues es Van Gogh, es Sí, Van Gogh, pobrecito. sí, pobrecito, que sus obras no terminaron siendo reconocidas, sino hasta mucho después. Y que no solo eso, sino que también uno habla de Van Gogh y uno ya puede, aunque sea lo mínimo, ya sabe de lo que le pasó. O sea, si conoces su nombre, ya de conocer lo mínimo, porque es por lo que se le termina reconociendo a él y a sus obras, al menos de la mayor parte. Obviamente puedes reconocerlo por otras cosas, por su técnica o por los sentimientos, así como lo digo, de las dos cosas, pero principalmente sería por eso. Y de hecho creo que me acabo de acordar de que aprovechando que se mencionó lo de Van Gogh y el contexto de producción, es de que el contexto no solamente, así, ahora sí que en mi métrica de lo que divido como el de aprendizaje y el de sentimental, es el de que, o bueno, emocional, es de que el contexto puede cambiar el cómo se memoriza. Ajá, bueno, sí, si por ejemplo hay una que tú lo podrías utilizar para aprender más que nada, o que es de una técnica muy bien realizada, pero dependiendo de algunos otros factores, puede que se reconozca más por el lado emocional. En este caso serían, por ejemplo, como las obras que mencionamos antes, decir, como en la independencia de Francia, que esos, que independientemente de la técnica, que incluso puedes aprender bastante si estudias esto, se termina aprendiendo más por el impulso del contexto histórico, lo que la vuelve como algo pues emocional, en mi métrica de nuevo. Entonces, algo así también pasa, como en el caso de Richard Williams. O sea, Richard Williams lo puedes estudiar y a él mismo se le reconoce, a él mismo, no a la obra de Stephen de Kobler, de que a él mismo se le puede tomar como a alguien memorable por el aprendizaje, pero a esa obra en específico, por el contexto de la producción, la puedes tomar como algo más sentimental más que por el aprendizaje. En plan, es que tanto habla la gente de tal obra. Como lo que hablamos antes en el anterior podcast de fandom, de si algo no se habla, porque esa cosa está muerta, como un lenguaje muerto. Si algo, Ah, sí. y algo, pues obviamente si algo se habla demasiado, en plan, las obras que hemos mencionado, se habla por algo, por el contexto que puede tener, ya sea malo o bueno, independientemente de lo que sea. Se está hablando porque causó un impacto que vaya a tal persona. Otra cosa que se me vino a la mente con esto que dicen como del contexto es que puede influenciar mucho el hecho de que cierta obra, o sea, se halle mucho en contraste con las ideas que se estén planteando como en esa época. Por ejemplo, con lo que estabas diciendo, Lagar de Van Gogh, me vino a la mente pues el feminismo, que fue una de las tantas corrientes que se vino en contra del academismo y como estos estrictos ideales que querían plantear, que, que el academismo surgió de ¿qué era? Neoclasicismo. Sí, eso era. Y pues sí, o sea, también está como un artista que es Caravaggio, que él implementó una nueva forma de usar sombras y esto se le llamó tenebrismo, creo. Y pues antes no se había hecho eso. Y también otro factor que es curioso como de sus obras es que Caravaggio era como un artista peculiar, por así decirlo, porque, por ejemplo, para retratar a la Virgen María, a veces como que contrataba prostitutas y de cierta forma esto le daba más realismo a sus como personajes. O sea,
O sea, está eso como que hace en sus obras un gran contraste en la época y pues yo creo que eso es como algo que también hace que pues permanezcan más tiempo. De hecho, ahorita lo que mencionaste, me hizo acordar que era lo que también quería referirme con lo del tipo de contexto, el que se termina memorizando algo el que se termina rememorando algo por eso mismo, por el contraste que tiene con el entorno. Ujú. Sí, sí. También está, o sea, yéndonos como a ejemplos más modernos, por así decirlo, como lo que hizo la película de Klaus. O sea, combinó la técnica de 2D con animación ya más actual y pues, o sea, todos lo recuerdan exactamente por eso. Y bueno, o sea, la historia podrá ser buena, pero más que nada fue por esa como innovación en el aspecto. De hecho, de hecho, no sé si Scorpion habrás conocido alguna obra que tenga como que esos factores en las razones para que sea memorable. Perdón si recalco lo redundante, pero en plan, si ves que mucha gente habla de tal cosa, es porque eso tiene algo de qué hablar en primer lugar. Pero ya respondiendo lo que me respondiste, te puedo decir, bueno, si nos vamos a obras más antiguas o más clásicas, por así decirlo, te puedo decir que la última cena de Da Vinci. ¿Y por qué? Porque, bueno, va con el obvio que bueno, fue la última vez que Jesús se reunió con sus discípulos antes que uno de ellos lo traicionara. Para resúmenes, cuentas para dejarlo muy en general o en términos generales, fue como una parte importante para lo que es el sector religioso, donde sus denominaciones convencionales fue de un episodio evangélico, que es un tema más artístico representado en el arte cristiano. Y de ahí pues se habla de ello hasta la actualidad. Y si hablamos de obras recientes, te puedo decir que Hora de Aventura, en resúmenes cuentas, perdón, te puedo decir que puede ser por diseño de personajes, su trama, todo muy sencilla y a la vez no. Ahí sí, dejémoslo que su trama, su carisma y todo lo demás. Ahora sí que me voy a desviar un poquito Es que está difícil desviarse del contexto, porque es que eso es lo que principalmente son los que hacen ese tipo de cosas, o sea, tanto para el de aprendizaje como para el de emocional, sobre todo el de emocional, pero sí, está bien difícil separar el contexto, porque eso es muy importante, Sí, pero influye mucho. sí influye mucho. Pero oye, ahorita, algo que quería mencionar también era de que ahora sí que para separarme un poquito del arte clásico, era Ujú. por mencionar también obras ¿cómo se dice? Que otra vez para el contexto, pero que también son de algo más moderno y también son diferentes razones por las que esto pasa. Por ejemplo, no sé, usualmente son por, es porque están bien hechas. Ese es un factor que funciona también. O sea, Sí, la que técnica. tienen como que su técnica pulida en ciertos aspectos. No tiene que ser en todos, Ujú. pero eso sumado al contexto en el que pasó, influyó para que se dieran a conocer. O sea, voy a poner un ejemplo ahorita. No sé, el ejemplo que yo estoy pensando en dos cosas ahorita y ambas son de animación. Y el primero por mencionar, yo diría, Kung Fu Panda. Este, Mm. es algo que desde el momento que salió y hasta este momento sigue siendo algo que tanto la gente de la comunidad de animación como gente exterior a ello
sigue memorando y seguramente seguirá rememorándolo por sí mismo, por la mera obra, porque no solamente por su excelente pulido en el apartado visual y sonoro, sino también por el hecho de que son cosas que marcan generaciones. O sea, son cosas que incluso aunque llegue a pasar el tiempo, hay veces en las que ciertas cosas, no importa que tan viejas sean, son tan populares que terminan sobreviviendo el paso del tiempo, como El Chavo. Esa es otra cosa. El Chavo es algo que ha sobrevivido el paso del tiempo, porque ya lleva un montón de años, lo veían mis abuelitos, lo veían mis papás, y yo recuerdo que aún así me gustaba cuando era niño, o sea, el Chavo original y todo. Y eso que tampoco estoy tan viejo ni nada. Pero y aún así la siguen pasando porque es su orgullo nacional. Además de que, ¿cómo decirlo? Ahí mismo está una cosa, es orgullo nacional. Esa es otra cosa. Pero si, por ejemplo, algo está, bueno, su estética y todo eso en sus apartados, no tiene que ser todo, es repito, están lo suficientemente pulidos, más un poquitito de contexto por aquí. O sea, si por ejemplo Kung Fu Panda no lo recordaríamos tanto si lo hubiéramos visto a esta edad, por ejemplo, que si lo hubiéramos visto en la edad en la que lo vieron muchos, que era como de niños. Entonces, eso es algo que también lo impulsó mucho para que fuese algo tan recordado y que, pues como ya tiene, bueno, no se ve envejecido con el tiempo. O sea, obviamente se ve mejor las cosas que están en lo visual, por ejemplo. Y eso que ni tanto, porque la composición está impecable en esa onda. Pero me refiero. ¿Ah? Los colores. Sí, los colores. De hecho, me encantan en la segunda película aún más. Como Sí, que están buenísimos. sí, se ve el cambio de dirección que tuvieron en el momento de elegir los colores cuando pasaron de la primera película hasta la segunda y la tercera. Porque en la segunda, como que hubo una transición. En la tercera ya se volvió algo más mágico, por decir así. Pero sí, o sea, está. Y también la historia es una con la que pues, ¿cómo se dice? Es identificable hasta cierto aspecto y es una que es simple pero ejecutada pues adecuadamente. Y pues es de acción, o sea, toda esa mezcla de estéticas y estilo eh, sumado a la mentalidad impresionable de los niños de esas edades y el hecho de que, y también bueno, no me quiero desviar tanto, así que nada más voy a decir que eso sí fue un factor muy importante para que Kung Fu Panda fuera de esas franquicias tan memorables de DreamWorks. Y de animación, pues yo diría americana en general, no sé, de acá. Entonces, eso es algo que seguramente van a seguir pasando con Fu Panda no sé cuántos años más, la verdad. Y si existe la tecnología para renovar algunas cosas, si en caso de que quisieran, porque aún así seguirá viendo bien, seguirá viviendo, ya sea por lo sentimental o por la dirección. También depende, bueno, es de qué tanto da de qué hablar cierta obra, porque ya me hiciste recordar lo de. No es como animación, no es animación ni nada, es de, creo que la más famosa pintura que ha existido en la humanidad y es la Mona Lisa. En plan, creo que ustedes si vieron toda la publicidad que trajo cuando fue robada. Porque si bien no era tan la mejor, no era muy desapercibida durante el museo y ni siquiera se tomaba tanta atención como ahora. Lo que causó, lo que me da de qué hablar fue
la publicidad exagerada que se dio entre ellos, diciendo que quién la robó, quién la muchacha de atrás, y cuando recuperaron aún estaban hablando todavía de eso, y eso que cuando estaba recuperada fue como, wow, ya la tienen, pero ¿por qué siguen hablando de eso? En plan, le quieren buscar más vueltas a una pintura que, pues, en plan, no es tan, en mi opinión, no es tan buena. Digo, pues hay mejores que otras, pero se, se entiende todo lo que pasó con esa pintura cuando se estaba, diría que sobrepensando si había un secreto detrás de ello, o que Da Vinci, o, bueno, Da Vinci. Teorías. ¿De qué teorías? O sea, en plan muy rebuscadas a tal no poder solo por una pintura que ni siquiera, pues para mí no es tan buena, pero ve ahorita cómo está, es la más famosa que hay ahorita. Todo por el factor de publicidad que tanto lo estaban promocionando. Y ahorita Y ahora que da... lo dices, Mándame. sí, iba a decir que se me hace curioso eso que dices de la publicidad y me hizo pensar que si a veces, o sea, en sí esto provoca que una obra se vuelva más memorable. Por ejemplo, no sé, Los Vengadores, que podría no ser tan buena en sí toda esta franquicia, pero pues como por la comunidad y todo como lo que se construyó a través de los años, pues por eso como que trascendió, más que por su calidad. De hecho, otro punto para el contexto. Es que sí, es muy pesado. O sea, si fuese una franquicia de superhéroes X, entonces no tendría tanta trascendencia a comparación de los años que tiene pues, Marvel y DC. Y eso que hay otras como Valiant Comics que tienen igual su tiempo, pero no tienen el mismo reconocimiento por que esas otras dos mencionadas. Pero sí, el contexto es bastante poderoso. Creo que también es un Poderoso. factor suerte de que Sí. tanto se habla. En plan, hay A obras veces, que... a veces sí pasa por suerte. O sea, a veces, o sea, como digo, contexto, pero el contexto no tiene que ser a fuerza algo pensado. O sea, puede que el contexto sea algo incidental, que no fue por parte del mismo autor para aprovecharse de esto para transmitir su mensaje ni nada, sino que solamente eh, pues pasó por así nada más. O sea, y de hecho Ah, ese ¿Ah? ¿Te acordaste de uno? y creo que pues One Punch Man, ¿no? El manga, o sea, es muy como, ¿qué? O sea, ¿a quién se le ocurrió como adaptar esto a un... De hecho, no he revisado la historia de eso, pero me da mucha curiosidad saber eso, porque ese es un ejemplo igual, o sea, bueno, o sea, es un chiste, es un personaje de un chiste, pero, ¿cómo se dice? Me pregunto cómo fue que se elevó hasta tal punto, la verdad. Sí, Pero del que yo yo me tampoco, acuerdo ahorita, no, que yo tampoco sé mucho, así que prosigo. del que yo me acuerdo ahorita es el segundo que iba a mencionar, y qué bueno que se llegó hasta esto, es Naruto. Es porque, Ah, Hoy. o sea, digamos, con One Piece, ¿cómo decirlo? Es debido al menos de acá, de la parte de acá, de este lado Latinoamérica. Latinoamérica y todo eso, se puede Fanaticado. entender la trascendencia que tuvo. ¿Cómo es eso? Fanaticado. Este, bueno, otra vez, niños impresionables, pero también era por la programación a la que se estaba metiendo en esas épocas, en las que, de hecho, creo que Naruto fue de las últimas que sobrevivieron antes de que pasara lo de que censuraran todos los tipos de anime y toda esa onda, o ya estaba entre esa época de censura ya, porque, porque creo sí, ¿no? Creo que No sí. estoy muy segura. Que en Es que recuerdo que los 2000 fue muy pedo para el anime por los conservadores. sí, en casos de que, ¿cómo decirlo? Eh,
acá ya no teníamos tanto anime, por decirlo así. Y eso, combinado con la esencia de Naruto, que es así como que bien cool y todo, o sea, son ninjas Bien así. ninja. Ajá, que o sea, es cool, o sea, y los arcos igual estaban bien asentados, o sea, Los este, personajes. los personajes también, y sobre todo, de hecho, Date y vaya. date vaya, de veras, soy el más perrón aquí, este, y eso asentó las bases de la fanaticada de Latinoamérica. Ya después, para que todo eso pasara, ya fue pura inercia. Pero al menos de este lado, así fue como esto sucedió. Pero en otros, seguramente no ha pasado tan diferente, porque, bueno, no sé, al menos de Estados Unidos, cómo era la programación. Pero creo que igual ya estaban empezando a tener su censura, creo. Pero el caso era de que también no solo eso, sino que también aquí en Latinoamérica contrastaba mucho la trama, los personajes, todo eso con la programación habitual que había. Porque sí Sí. recuerdo que había anime, pero esto no era de la misma de los que ya estábamos acostumbrados. Y es por eso que se ve mucho el contraste. Con el anime en Estados Unidos tengo entendido que no les gustaba o no eran tan pegados a ello y creo que fue por los bajos ratings. Y eso, si te pones a pensarlo, es como que puede pasar a cualquier obra o cualquier producto como tal, no sé, serie, película, pintura o hasta un lenguaje, porque si algo ya no se habla es porque ya no hay mucho de qué hablar. Perdón si me voy un poco las ramas, pero no sé si vieron lo de Super Mario 64, que ahora se habló un poco más con lo de Luigi y toda esta madre. Los mares, otro. O sea, Este, es como muy viejito, pero o sea, da más que hablar porque puede que aún tenga de qué decirse. yo no crecí con esos juegos. No sé, ¿tú sí, Maribel? Casi no estoy metida en los juegos. Pues podría ser como los revivals, ¿no? O sea, este juego como que hicieron muchas y muchas y muchas y muchas versiones y como que aunque fueras niño y después crecieras, pues lo podías jugar adulto en una nueva versión. Y quizás eso también se podría como complementar con los live action que está haciendo Disney. Y lo hace precisamente para eso, como para revivir sus obras, porque Disney de lo que gana mucho dinero no es en sí de las películas, sino como de estos, pues Disneylandia, o sea, y la mercadotecnia. Pues de hecho, eso me recordó otra cosa y es ese mismo efecto que trae su trascendencia, como el automático rechazo que tienen estos revivals por parte de algunos y también el gusto que tienen por ellos por parte de otros, por el hecho no sé, por ejemplo, el que más me acuerdo ahorita es el de las chicas superpoderosas. Porque es un contraste bien diferente la serie reboot con la serie original. Y es esto lo que principalmente trajo el odio por parte de quienes amaron la original. De hecho, eso me hizo acordar a la serie esta que sacaron, pero en versión japonesa. Y, o sea, esta parte de que una obra puede ser tan influencial que crea otras obras. O sea, bueno, pues sí, no, o sea, como que le inspira a otras personas para crear sus propias obras, como es la de Hora de Aventura, que creó como en Universe, por así decirlo, y otras. De hecho, creo que Hora de Aventura se basó en otra, que Black Jack. era la de... Ajá, exacto. Ah, sí. Y van como en un ciclo. Ah, sí, de los trabajadores, ¿no? De los que pasaron de esas producciones a otras. Wallace Ajá, Wander y todo eso. es curioso. Sí, que pasaron de uno, de cada uno de las producciones y luego haciendo sus propias series. Sí. De hecho, a ver, déjame acordar de, de, de una de esas, de otro de esos ejemplos, o sea, porque es cierto. Últimamente ya esto ya es algo más posible que antes, y es de que sí se pueden hacer cosas derivadas después de la trascendencia.
no quisiera sonar tan... no voy a tomar temas políticos, nada más quiero decir de que sí, esto fue producto del capitalismo. No quiero decir así como de, malo, no, porque hay algunas cosas que, ya sea revival o cosas aparte, pero sí, este es un producto del capitalismo, los productos derivados de la trascendencia de otros. Así que este es algo neutral, porque, o sea, y depende de lo que veas, eh, ¿cómo decirlo? Porque puede ser bueno a veces, o sea, hay veces en las que salen productos, salen obras muy buenas después de todo esto, no sé, en las Tortugas Ninja, Sí. por ejemplo, o sea, las que salieron derivadas del... La de Scooby-Doo de Mystery Incorporation. ¡Oh, sí! ¡Qué oro! Sí, sí. O la La verdad que O... películas, live action. No. Bueno, sé que es muy... No sé, está medio raro, pero mira la gente que le habla por ello. de hecho, a mí me gustaron los live action también. O sea, es que está medio, No. también tontas. Pero es lo de CSA con... Sí, Misterios S.A. También otra que No, iba a decir pero era sí, sí, la película de Ghibli de la ¿cuál? princesa Kaguya, porque, o sea, está basada en una historia, pero es una japonesa que es como tradicional. Pues eso, o sea, es como, no sé, para nosotros Blancanieves o algo así. O sea, que no precisamente se basan en obras como recientes del siglo pasado o la década anterior, pero de am, milenios atrás. Lo de películas de Disney que se basan en obras más antiguas. ¿Solo? Así, algo así. Sí, de hecho. Igual y varias otras cosas son salidas de otras así más antiguas. Pero, de hecho, voy a hacer una pequeña aclaración ahorita que mencionaron eso, porque creo que de lo de cuando mencioné lo de las cosas derivadas de una obra, de lo del capitalismo, toda la onda esa, no diría que nació de ahí, porque no, sino que se popularizó gracias a ello, gracias sí, a las costumbres de las compañías que, pues sí, llevaron a cabo esto. Así que no nació, pero sí se popularizó esta tendencia. O sea, dices como por la publicidad o qué. Este, de publicidad, no, de los productos derivados. Ujú. Dale, decir producto hace que suene medio frío. Se me olvida decirle sobras. Productos. Es que sí, ¿ah? Dijiste productos. Sí, dije productos. Es que me acostumbré mucho a decirle productos por la carrera y todo eso. Así que es más difícil que diga obras. Rayos. Sí, Oh, pero es... casi no hemos hablado de música. Ay, ¿Ah? güey. Música, güey. ¡Uh! Música. A ver, ¿conoces, Este, ¿conoces alguno, María? iba a mencionar como el jazz, que es como un ejemplo para eso de que plantea una innovación narrativa. O también por el contexto, nuestro amado contexto que nació como en los barrios acá medio pobres de Estados Unidos. Pero, o sea, su estilo es tan único y bonito que pues es como muy memorable. O sea, aún yo creo que mucha gente ama el jazz y de hecho pues ayuda a caracterizar pues, a las obras. Si se usa como en producciones audiovisuales, como Cowboy Bebop. Nice. No, de hecho, sí, igual y esa trascendencia está vinculada igual con ¿cómo se dice? La forma en la que relacionamos cosas también. O sea, como lo que dijiste del jazz, es cierto, porque lo relacionamos bueno, sí, con ciertas temáticas, ya sea por la naturaleza bueno, en este caso de su sonido, como también en su contexto igual. Ya no va a sentir medio raro decirte todo ese contexto, pero sí, se le puede relacionar. De hecho, eso que dijiste sí, me hizo pensar en otras cosas, o sea, en el, en el cómo funciona esto para relacionarlas para uso en otras cosas, como en el caso que dijiste de Cowboy Bebop. O sea, porque ya no sería lo mismo usar el jazz para, para Cowboy Bebop que, por ejemplo, para una fantasía medieval. O sea, no es lo mismo. No tan,
se puede usar hasta ciertos momentos, porque, por ejemplo, hay personajes que tienen características que ya funcionan ya más con el estilo, más que con el contexto. No sé, déjame pensar en una que contraste más. No es medieval, pero ahorita me acabo de acordar de algo. El tema de Leorio, de Hunter x Hunter, es jazz. Es como una combinación de jazz, creo. Y pues Hunter x Hunter no es algo que tenga mucha relación con eso, pero la naturaleza del personaje hace que se haga una relación más adecuada con el género que se utilizó. Entonces, eso tiene que ver con la trascendencia que tuvo el mismo género, porque hay algunos que se caracterizan por distintas cosas y una de ellas sería eso. Entonces, sí, no lo había pensado de esa manera, sino hasta ahorita que até los cabos ahí con lo que mencionas. Tú tienes unos A ver, es que de música voy a decir que entre los años, es que voy a decir que entre las décadas hay como ciertos géneros que han marcado lo como se vivía en ese momento. Y ahorita no me sé muy bien los nombres de los géneros para ser honesto, ahí sí les fallo. Pero podría decir que, a ver, voy a poner ejemplos como Michael Jackson, que fue, muchos los catalogan a él como el rey del pop, o The Beatles, ¿sí era? Que con los 60 que fue casi hasta hoy en día aún se habla. Que llama Queen con Bohemian Rhapsody. Que, bueno, que es la canción que más tengo entendido de la más famosa que se ha escuchado hasta el momento. No me equivoco, ahí sí, corríjanme, estoy mal, no sé. Pero eso es lo que llevo o quiero llegar, que en cada década, hasta en los actuales, o en los que van a seguir, va a ser marcado por cada género. ¿Cuáles? Ya depender de qué gusto, qué tanto quiere escuchar la gente de ellos. Otra cosa iba a mencionar, no sé si cuente con música, pero iba a decir la de Fantasía 2000, la del pájaro del fuego. Oh, sí, sí. Donde, a pesar que no tiene así diálogo ni nada, creo que, no sé si cuenta con recordar, porque a veces como que sí, como que no, pero supongo que sí, supongo que sí. Pero en plan es recordada por creo que más por los colores, la composición y la historia que te estaba contando. Aunque bueno, creo que sería más bien de qué es lo que te cuenta en sí, pero con Fantasía 2000 te lo lleva a otro, puede decirse que a otro nivel, que si ves que no carece de diálogo en la mayoría de los cortos que te presenta ahí, pero creo que ni siquiera necesita diálogos para que saber qué es lo que te muestra la historia, lo que te está contando, porque con la animación que te da ciertas emociones, con la música dando una atmósfera más tranquila, energética. Es como, mientras más avance la historia, más te da una sensación, no sé cómo llamarlo, pero te da una sensación en todo mientras más avanza con las canciones, con el momento de la animación, con las composiciones y demás. Todo sin diálogo, es lo que más me sorprende. O sea, como que yo no recuerdo precisamente haber visto esa película, pero, o sea, no es la trama la que recuerda, sino como la ejecución, cómo usó todos sus elementos a su favor y pues sí, o sea, los hizo de una manera muy llamativa que hizo que a la gente se acordara de eso. Lo que te cuenta como tal y solo conocer animación y música para que se entienda la escena. Es como usar el diálogo, bueno, movimiento corporal, movimiento corporal para contar algo y así que se hable más de ello. Ahora que dices lo de movimiento corporal, hiciste recordar que tampoco hemos hablado mucho de teatro. ¡Oh! Uh, Güey, es que de hecho, güey, es por eso que llaman a Geeks, porque él hubiera mencionado varias. Es bien, ¿Sabe? bien.
Iba a decir que sabe mucho de musicales. Sí, pero a ver, yo no estoy tan letrado en el teatro todavía, nada más, o sea, nada más conozco de, ¿cómo decirlo? En cuestiones de realizarlo, pero no en cuestiones más, eh, ¿cómo decirlo? ¿Qué ibas a decir? Históricas. Ajá, más históricas, más fuera de eso, pues, sí, no estoy tan letrado en eso. No sé si tú O conozcas sea, algunos. ¿Ah? si yo lo que iba a mencionar es que creo que muchas obras que son como recordadas son del teatro tiano, que es donde se popularizó mucho la tragedia y todas estas obras de Shakespeare, creo. Este, y bueno, ahí no sé exactamente, o sea, qué es lo que hizo que se volvieran tan populares. Quizás sí, porque por esa época ya se pudieron hacer un poco más de innovaciones, teatro y todo eso, porque antes, o sea, no era tan elaborado, por así decirlo. No sé, no estoy muy segura. Eh, y yo tampoco sé mucho de campo. Más que nada sé de obras de ballet y las que son más conocidas son como, no sé, El Cascanueces, La Bella Durmiente, Giselle. Fantasma de la ópera. am, sí, 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 pero esto es un musical, ¿no? Y No era obra de teatro. sí, sí, o sea, pero es un musical, ¿no? Eh, Y o sea, por lo menos lo que he visto de las obras de ballet que son más populares, porque hay un montón, es porque la música es como muy buena y pues yo creo que también la interpretación que le dan los bailarines influye algo y los escenarios y pues todo eso, o sea, como que ya hemos mencionado como, no sé, la música Cowboy Bebop, pues eso, o sea, como que está muy relacionada con la trama y todo eso. Y pues eso quizás sería como la ejecución que le dan. bueno, no creo que la vieron, pero creo que sí cachan la de Cats. Sí, Ah, sí. Donde, mira, si bien en teatro pues puede ser bien, o que tengo entendido que fue mejor que la película. Pues en película, pues ahí se... Sí, pero igual si te das cuenta, es recordada por lo mala y... Es que también puede ser eso, que puede ser recordada por sí, lo malo que es. sí, de hecho eso no lo mencionamos, que es como lo que pasó con The Emoji Movie, o sea, no, no. Hey kids, escucha musicales. ¿Qué? Hola, Kex. ¿Qué tal? ¿Me podrían, por favor, poner en contexto? Muy bien. Bueno, antes que nada, acá tenemos al caballero Hetzalta. Bueno, Hetzalta. Hey kids, gusto en verlos. Justo estamos hablando de obras musicales. Pues coincidentemente, quizás pueda ayudarlos. ¿Podrían colocar un poco más elaborado con el tema? ¿De qué aspecto estamos hablando? De lo que le hace memorable. Te daré algún par de puntos. Lo que hace una obra musical memorable tiene que ver con dos cosas en específico, al menos a mi opinión. Tres, más bien. Una de ellas es cómo todos los elementos trabajan en conjunto para llegar a una meta en común. En este caso es cómo la canción conduce a un punto singular. Por ejemplo, en el caso de el musical de Beetlejuice, cómo comunicar el concepto entero de Beetlejuice con un simple tema. Eh, cómo concebir la locura y surrealismo de el personaje. Cómo fue concebido fue con una canción principal la cual tocaba diferentes géneros, que pasó por ejemplo de tipo Sinatra, que pasa por ciertos momentos como guitarras hawaianas, pero en general cubre un tema bastante como un tema de Tim Burton, tum 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 tum, pero en un tono de ska. Todo eso en un tema que habla sobre la muerte.
Es como una forma burlesca, cínica, irónica de tomar todo el asunto, lo cual le añade humor y lo hace funcionar. Al menos eso considero que hace un musical memorable. Tiene un tema, ejecuta bien el tema y da una subversión al tema. Le añade algo extra. Tiene sentido. Oye, Ujú. ok, era de hecho, eso lo podría apuntar ahora sí que de forma general, sí se podría servir para las obras en general, pero qué bueno que marcaste un ejemplo en particular para poder atar eso en el teatro, porque, ¿cómo se dice? Al menos en el apartado de lo de los musicales, porque no había pensado en eso, fíjate, al menos en los musicales, de cómo adaptar conceptos así para traducirlo de un medio a otro, pues, porque eso también ese es otro tema, pero es bastante, que es bastante complejo, pero que sí, sí tiene que ver también con el tipo de trascendencia que tiene, el cómo se traduce ciertos conceptos a otros, a otros medios. Y ¿cómo se dice? Y este, eh, me gustó ese ejemplo, ya me estoy ganas de ver ese. Qué lástima que no pude participar cuando lo pusieron. No hay problema. Hay varios ejemplos que pueden hacerlo funcionar, aunque no sea, por ejemplo, una IP conocida. Un ejemplo, si es que todavía estamos tocando el tema de musicales, existe un equipo llamado StarKid, el cual trabaja con conceptos conocidos y desconocidos. Uno de ellos, que de hecho me pareció brillante en cierta medida, es cómo conseguir un musical de terror que funcione en un contexto tan bobo como un musical de comedia. Ok, la obra del musical es El tipo que no le gustaban los musicales. ¿Cómo consiguieron hacer una obra así de boba funcionar? Es que es un musical donde similar en un setting de apocalipsis zombie, pero los controlados mentalmente participan en un musical. Por ende, todas las personas entienden que si el personaje canta y baila, ha sido poseído. El protagonista posiblemente es un spoiler, así que probablemente voy a tratar de dar una pequeña advertencia. Así que niños, si quieren oír acerca de esta obra maravillosa, mutense por unos 20 segundos, volveremos en breve. 3, 2, 1. Ok. Resulta que el personaje al final logra detener este apocalipsis zombie detonando una bomba en el meteorito donde había caído originalmente. Se especula que todavía ha terminado. Todo termina en bonito en otro lugar completamente alejado y abrazos y todo tierno y de repente al final es como, después del abrazo, Emma, I'm sorry. You lost. Y trata la música como, no importa que la cosa es inevitable y que la dominación del mundo es particular, pero escuchar al público que pasa de reírse de lo bobo que es, a realmente, oh god, se dieron cuenta de las implicaciones, le cayeron como al techo, para abajo. Fue impresionante. Eso es ocupar el tema en algo ridículo, hacerlo funcionar y hacerlo memorable. Al menos eso es mi opinión. De hecho, eso abarca el tema de la innovación que mencionó Maribe, que hace ratito mencionó el cómo la innovación en el medio por parte de una obra puede hacer que esta trascienda. ¿Cómo decías? Uh-huh. ¿Cómo decías, Maribe? Es que ibas a decir algo. No, iba a decir medio, pero sí, con el ejemplo este que dije de Caravaggio y Van Gogh y el impresionismo y etc. De hecho, en el caso que mencionó Gex, es más una innovación, más que más que de, ¿cómo ¿Técnica? se llama? Es De más técnica, como... ejecución, diría. Es como juega con el meta. Uh-huh. Sí, es como, ¿cómo decirlo? Eh, no es una innovación para la época como tal, pero sí para el concepto de musical. Así que sí, es algo que también influye en eso. Como otro que me acabo de acordar, que ya me voy a pasar no me quiero pasar de medio, pero nada más quiero mencionar ahí un poquitito al
cuando el género mecha empezó a tratarse del tema más psicológico de los personajes que de los mechas, como el Evangelion, por ejemplo. Entonces, nada más quiero mencionarle ahí. No quiero ir tan profundo porque, aparte de que eso ya sería otra cosa, era nada más para mencionar un ejemplo de extra de lo de la innovación del medio. Y eso que esa es una parte de lo que volvió memorable Evangelion, porque también está la producción de lo de cuando los problemas que tenía. Un presupuesto en medio del proceso. Creo que Por supuesto. tuvo problemas legales, pero Sí. gracias al recibimiento que tuvo, pues ya no tuvo tanto problema que tengo entendido. Igual y de la calidad ya de por sí de la obra. Pero ahora sí que era nada más para mencionarlo en ese mero punto de la innovación. Correcto. Aunque estoy seguro que la innovación no solamente afecta en un término técnico y práctico en lo menor, ¿sabes? Creo que para innovar algo no solamente es como ver qué puedes cambiar en algo que funciona, sino cómo ocupar elementos previos y hacer eso en una experiencia nueva. Porque lo que te estoy diciendo, musicales y Apocalipsis Zombie es probablemente algo muy sobregirado. Y hacer que ambas cosas funcionen juntas no es tan sencillo. Algo similar, pero referenciando al mundo de la animación, que vi hace poco con principios de animación, tenía que ver con un estudio el cual había hecho Guilty Gear, el cual aplicaron principios de animación 2D en 3D, pero ocupando un sistema de transformando en lugar de objetos 3D que se trasladan, ocupan un sistema de blocking, hacer que fueran poses fijas, como si fueran dibujos, en lugar de tratar los módulos 3D de movimiento con traslación y todo el asunto. Lo trataron como si fueran dibujos en 3D con diferentes elementos y con un rig absurdo de con más de 500 huesos. En un modelo de animación eso es grotescamente absurdo, pero funciona, por el hecho de que es un juego 1v1, por ende puedes darte esos lujos. Pero, a donde voy con eso es, tomaron la idea de aplicar el concepto del anime japonés en modelos 3D. Ambas cosas no son nuevas, pero la forma en que fue ejecutado es lo nuevo. De hecho, así que creo que se puede haber entendido mal cómo estaba hablando en lo de la innovación, pero no es fácil. La innovación no es fácil. Es dos cosas. Es o hacer algo nuevo o dar una interpretación nueva de algo ya conocido. O sea, no es fácil. O sea, Creo que más de innovación sería ponerse creativo, porque si ves que algunos dicen la originalidad ya no existe o que algo así, pero en plan, ponte a pensar que hay muchas ideas que ya fueron puestas, pero la cosa es cómo lo haces, ponerse creativo con lo que pones. O sea, normalmente las innovaciones muchas veces nacen como de movimientos opuestos como revoluciones a unos que ya están establecidos. O sea, como el dadaísmo, por así decirlo. Que, o sea, hicieron cosas muy extrañas, pero, o sea, realmente innova, ¿saben? Y no es como que, pues, quizás hayan pensado, oh, sí, vamos a hacer algo nuevo. O sea, más bien estaban como hartos de lo que ya estaban viendo como que, ah, sí, vamos a ser perfectos en la composición y todo esto. Y no, o sea, dijeron, al chile, al carajo con estos valores y pues ya hicieron un monstruo extraño, pero pues sí, o sea, creo que hacen muchos movimientos artísticos y obras. de hecho, lo de la innovación por parte de eso también es algo así de que también intervino again, contexto de esas mismas épocas, por lo de no solo el dadaísmo, sino en sí las vanguardias como tal, y también los géneros. Y así como mencionaste lo del jazz, también está lo del rock. Representaba una generación diferente que se caracterizaba por otras cosas aparte de otros géneros. Por algo se le relaciona con el género rebelde, por decir así. Como entonces, entonces, sí, esa misma innovación que sale de cosas de la época, o quizás no sea, este,
quizás sea algo más que innovación por técnica, sino innovación en cuanto a ¿Objetivo? ¿ah? ¿Objetivo? Objetivo. Sí, yo creo que sí, objetivo, eso mero. Ver en cuanto a lo de, quiero ahorita volver nada más a lo de, en corto, a lo de mi métrica, de lo de cómo pienso que se dividen los tipos de trascendencia. Era otra palabra, pero ya no me acuerdo. Digamos que sí, trascendencia. Y era de que yo digo que el emocional es el más fuerte. Es el más fuerte, pero bueno, es porque, o sea, uno entiende o recuerda más las cosas por el cómo se sintió. Es de hecho una de las formas de aprender cosas, o sea, cuando las experiencias y todo, o sea, por eso lo veo como el más fuerte de entre ese y el de aprendizaje, el más fuerte yo diría que es el de emocional. Pero, como se dice, el emocional, eh, yo lo considero como uno que tiende a tener como fecha, por decir así, fecha de caducidad. O sea, porque no creo que sea algo que dure más que el de aprendizaje. Porque por poner uno de los ejemplos que ya hemos mencionado antes, de las pinturas clásicas, nosotros no vamos a sentir de la misma manera las pinturas como el de la independencia de Francia, que como pasó en el antes. Entonces, eso puede hacer que obras que antes se consideraban así trascendentes por lo emocional, no tengan el mismo peso o de plano ya no sean trascendentes por ese aspecto, sino más por el de aprendizaje en otras épocas. Y es por eso de que a pesar de ser el más fuerte, yo creo que es como que también el que dura menos en comparación. Y eso, y, y es como se dice, es es algo que pues ya ha pasado. Pero igual, yo confío que el Kung Fu Panda va a durar si no por la trascendencia, va a ser por el aprendizaje, seguro. Pues en plan, ¿qué tanto te deja tal obra o tal Ajá. proyecto? Porque en plan, iba a decir algo de obras literarias, porque casi no hemos hablado de eso, pero no, ahorita no se me ocurre mucho. Supondré que puedo decirte, no sé, Jack y las habichuelas o La Cenicienta ¿De libros? ¿Mm? O lo Ah, creo que la ah, ah, ah. más famosa, no sé si, no sé, pero pues supongo que es la de Romeo y Julieta. Bueno, esa era más bien una obra de... Ay, es que está raro. O sea, como que Shakespeare se basó en una historia que ya existía, como que la readaptó un poquito a su época y así. Pero no, no, no. De hecho, de eso que dices con los libros me acordé que aquí tengo escrito que el Don Quijote tuvo como un gran impacto en su época porque, o sea, tenía cierta idea controversial que era hacerle parodia a estas narraciones caballerescas de la época, que eran como los cantos del mío Cid. Y pues, o sea, Don Quijote es como un tipo acá que intenta verse valiente y todo, pero está medio tontito. Y pues eso, o sea, es como en ese sentido de que es como una innovación, pero a la vez como una idea controversial, que también me hace acordar a otro libro, que es el de Las penas del joven Werther, que, o sea, este libro hizo que mucha gente se suicidara porque era como una historia trágica de amor, donde el muchacho este se enamoraba de una chica, pero era como un triángulo amoroso. Y pues eso. Rayos, sí causó eso. Sí, 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 o sea, causó como un suicidio colectivo. Y también ha pasado esto, creo que con una canción. La canción no me sé el nombre, pero fue como más reciente. Y sí, es como bastante curioso. Quizás eso es como otra cosa de las obras memorables que dan un efecto más allá a la gente y provoca como
cosas. Ah, y de hecho, eso me hizo acordar también a V de Vendetta, que es más bien un cómic. O sea, esta obra planteaba la anarquía, pero quizás como su simbolismo fue tan fuerte que, bueno, ahora vemos como a gente usando máscaras como de Anonymous en representación de esta idea de rebelión. Sí, 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 de hecho. Sí, y de hecho, ahorita lo que mencionaste me hizo recordar otra cosa, que era el, ¿cómo se dice? Cómo esas obras también pueden, pues igual inspirar a otras cosas, o que no, espérate, ya me acordé, es que se me había olvidado y traté de poner otra cosa que recordé, pero mejor pongo el que volví a recordar, perdón. Era el de que hay algunas obras que se recuerdan, o incluso no obras, sino también personas que se recuerdan por la mitología que hay detrás de ello. O sea, ya sea por lo que, no necesariamente de la obra, sino por sucesos que ocurrieron, contexto, que ocurrieron, ya sea antes o después de que haya sido producida. No sé, déjame pensar. No tengo un ejemplo específico, pero sí recuerdo que eso pasa. No sé si ustedes tengan un ejemplo de eso, de las que son más recordadas por cosas que no necesariamente tiene que ser lo que de verdad pasó, sino que diera de qué hablar al momento de sacar eso, pues, de la mitología detrás de eso. Rumores. También en plan que tanto te influencia la obra, porque con lo mencionaron que los tipos estos se hicieron suicidio colectivo y eso no me esperaba, eso sí, en plan, wow, pero ahora que mencionaste eso me hiciste recordar lo de que no me acuerdo qué canción fue que fue en los tiempos, en la Gran Depresión, estaban muy mal en esos tiempos y había una canción específica que creo que hasta los hacía peor que ayudar. Tengo entendido que el mismo compositor se suicidó y eso ya es muy... No sé qué tanto influye o qué tanto te tomas lo de... ¿Cómo te lo tomas más bien la obra? Me acabo de acordar de que era algo ya más en específico de lo que mencioné, de los creepypastas. O sea, hay obras que uno recuerda, hay que por esos rumores, esa mitología que tiene detrás de algo. Por ejemplo, en ese juego de Pokémon del Pueblo Lavanda, la gente va a recordar eso por la creepypasta. No, independientemente de cómo haya sido el juego, otra vez el contexto de todo eso, de las personas y de todo eso se formó para que trascendiera eso de distinta manera, no de la que se tenía planeada. Eso también tiene que ver con el hecho de que hay veces en las que la trascendencia no la planeas, sino que es ya algo que ocurrió de pura chiripa. Con eso que dices, o sea, me hace pensar que las comunidades también muchas veces son las que hacen que una obra crezca en el medio mucho tiempo, como en su anterior video que hablaban como de los fanarts de Naruto y es como, o sea, pues sí, o sea, muchas veces como podría decirse que la obra muere, pero sigue viva gracias a la gente que le sigue haciendo cositas y así. Sí, de hecho. Es por eso eso es otra razón por la que pienso que hay horas que igual van a sobrevivir aún más por los tiempos de ahorita, porque ya, ahora sí ya puedes estar más al toque con esas comodidades. Sí, eso le da más duración. Lo que sí es cierto, duramos mucho. No sé si todavía tengan más ideas. No sé Ah, si les faltó decir algo más. mm, yo creo que ya, no sé, Ya no, creo que ya... No es redundante, pero ya estamos como completos. que completo, ya se completó todo lo que se tenía que decir. Así que creo que vamos a dar conclusión de cada uno y luego ya eso de cada obra va a tener como su influencia y todo lo demás, pero en plan
Si alguien habla de tal obra, tal cosa, es porque tiene algo de qué hablar o saber cómo, saber en cómo manejarlo o cómo te lo vayas a tomar. No sé si tienes algo algo que decir, Maribe. Pues, o sea, de mis puntos, pues esto de que la innovación, la técnica, o sea, como la ejecución, como también mencionó Goetz, que tienes una idea y planteas algo nuevo con eso. También está el contexto, el famoso contexto, y pues como la influencia que puede tener en otras obras, incluso no como haciendo que creen más obras como el caso de, no sé, Hora de Aventura y todo ese ciclo vicioso, sino que también acciones como esto de la suicidación o lo de V de Vendetta. Suicidación. Bueno. Bueno, yo quisiera decir de que si ustedes quieren hacer una obra que tenga que ser, que quieren que trascienda algo más así, entonces yo diría que la técnica más como que controlable sería la de aprendizaje, porque es algo ya más arraigado a tu técnica. Eso concluyendo en que es a su habilidad. O sea, eso es algo más controlable que el emocional, porque incluso hay obras ¿cómo se dice? Que incluso aunque estén bien hechas, técnicamente y todo eso, como que nada más no da, por como que cosas de la vida, así, no da. Pues eso es una cosa. Yo diría que si quieres a fuerzas así, volverte memorable para tu obra y todo eso, entonces el de aprendizaje yo creo que sería el más factible. Pero si puedes hacer el de emocional y también el de aprendizaje, ya no existe, porque vas a hacer que sea fuerte, vas a hacer que la trascendencia sea fuerte y que también en caso de que sí vaya, de que ya vaya a pasar la trascendencia por esa forma, por la emocional, entonces va a seguir viviendo todavía porque va a haber gente que va a utilizarla para aprender de ella. Entonces, yo diría que tratas de hacer eso en caso de que quieres hacer a tu obra así de memorable. No sé si ya se te ocurrió, Sculpin. Y ya, creo que sería todo. Eh, me sorprende que esto que hayamos durado tanto apenas que lo veo. De hecho. Hay que recortar un montón para que se escuche decente y que no haya tanta espacio sin sonido. Mucho texto. Mucho texto. Y pues nada, ya, gracias a los que se quedaron acá viendo esto. Ya también agradezco a Marieve, a Salahar por venir acá. Sí, agradezco que hayan venido, más que nada, y que estén al tanto de acá. Y también Git, Ah, y a Hates también, que vino como de cameo. cameo. Y geeks. Y pues nada, ya gracias de nuevo a los que están acá, a los que han llegado y invitados por esto. Y eso, acá, todos los que quieren checar su trabajo, acá sus redes sociales y todo eso, acá abajo del podcast o del video, acá los links, Twitter, a todas sus redes ahí. Y pues eso, gracias por todo, por escuchar, comenten, eso. Eso sería todo. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.